Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días, profesor. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Buenos días. Buenos días a todos. Día. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, bienvenidos a estas sesiones mediante esta modalidad. Gracias por conectarse. Vamos a trabajar los próximos días en esta forma, que nos definen que vamos a continuar trabajando el resto del semestre. Por lo pronto, de aquí al 30 de septiembre, de acuerdo con lo que nos notificaron el día de ayer, pues vamos a trabajar de esta manera. Espero que ya todos estén en conocimiento de la última reprogramación que hicimos de los exámenes que teníamos ya previstos para esta semana. Estoy planteando entonces que por esta situación y para no vernos tan apretados en cuestión de la logística, estoy reprogramando para la próxima semana, el día miércoles, en la sesión que tenemos el día miércoles, hacer la primera parte del primer parcial, que incluiría pues lo que hemos visto hasta las sesiones previas, que es ley de Coulomb con permitividad. Y en estos días, en estas sesiones que tenemos por delante, el día de hoy, el día de mañana, incluso la del día lunes, empezar a ver, bueno, terminar de ver la parte del campo eléctrico para que esa estará incluida en la segunda parte del primer parcial que estaríamos haciendo el próximo viernes 28, no 22, el próximo viernes 30 de septiembre, la segunda parte del primer parcial, incluyendo esta parte de campo eléctrico que vamos a revisar en estas sesiones. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. No, ¿Cómo les fue de temblor anoche, madrugada? ¿Lo sintieron o no lo sintieron? ¿Tampoco hubo? A la 1 de la mañana, 1:15, 1:05, no sé. Yo solo me enteré por mis compañeros que decían en la mañana, pero no me levanté para nada. Sí, yo me acababa de acostar, estaba yo apenas conciliando el sueño cuando sonó la alerta sísmica y hubo que evacuar. Pero en fin, no lo sentí. ¿Mandé? Le cortaron 10 minutos. Ajá. Yo no lo sentí, la verdad, pero no sé si fue el frío o qué, pero estaba yo con mucho frío temblando, pero no sentí el temblor. Porque es lo malo de no usar pijama para dormir. No puedes salir bien abrigado. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchachos, pues vamos a tratar de aprovechar estas sesiones lo más que podamos. Vamos a retomar lo que hemos visto hasta el día de hoy. Si alguien me puede recordar qué fue el último que vimos. Campo eléctrico. Tuvimos sesión el lunes, ¿verdad? Ya empezamos a ver lo del campo eléctrico. Sí. Ok. Bueno, voy a compartir mi presentación y a ver si ubicamos el punto donde nos quedamos. Es más, vamos a aprovechar para repasar lo que es campo eléctrico. Voy a compartir esta.
tenemos aquí. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Gracias. Entonces, muchachos, la sesión pasada o las sesiones pasadas habíamos empezado a hablar del campo eléctrico y veíamos aquí esta representación de las cargas o los cuerpos cargados, esta representación en forma de círculos, pues me representan cualquier cuerpo cargado, independientemente de la forma que tenga. Vamos a considerar siempre un cuerpo cargado como como un círculo, como una esfera. Y de ese cuerpo cargado, estas líneas que entran o que salen de ese cuerpo cargado es lo que nos permite visualizar o dibujar el campo eléctrico. Y una característica de estas líneas de campo eléctrico o de líneas de fuerza eléctrica es que de un cuerpo cargado positivamente, estas líneas siempre salen, siempre van a salir de él. Y en un cuerpo negativo, estas líneas siempre van a entrar a él, de tal suerte que las líneas de campo eléctrico siempre salen de un cuerpo positivo o de un cuerpo cargado positivamente y entran en un cuerpo cargado negativamente. Esta es la forma en que se deben de dibujar, y eso también nos ayuda a visualizar o a explicar en cierta medida el porqué de la atracción o repulsión entre los cuerpos, porque los cuerpos cargados, estas líneas tienen ciertas propiedades. Una de ellas, de las más importantes, es que estas líneas de fuerza o de campo eléctrico no se pueden cruzar en el espacio. Es decir, si hay dos cargas de diferente signo, pues estas irán de una carga positiva a una carga negativa. Siempre van a estar en esa dirección. Estas que aparentemente pues se pierden ahí en el espacio, no se pierden, sino que siguen una trayectoria de tal manera que siempre llegan a otra carga en otro punto del espacio. Y entonces, como son dos cargas de diferente signo, aquí pues de alguna manera se ve como que estas líneas de fuerza tienden a juntar estas cargas. Por el contrario, si son dos cargas del mismo signo, estas mismas líneas de fuerza, por su propiedad de que no pueden cruzarse en el espacio, pues nos ayudan a explicar el porqué de la repulsión entre dos cargas del mismo signo. Y esa es una de sus partes importantes de estas líneas de fuerza para que nos son útiles. Y habíamos visto, muchachos, que aquí me hace falta una imagen que se me esconde de pronto. No son varias. Voy a dejar de compartir un momento para ver si las puedo recuperar. Está poniendo sus moños esta presentación. Voy a cerrarlo y la voy a volver a abrir. Entonces, estas líneas de fuerza también nos permiten de alguna manera visualizar y se dibujan a partir de la trayectoria que generaría una carga de prueba, que habíamos dicho que una carga de prueba es una carga muy específica que tiene ciertas características, por ejemplo, que es una carga puntual, unitaria y positiva, que si nosotros la ponemos en cualquier parte del espacio alrededor de un cuerpo cargado, pues nos permite determinar la dirección de ese campo eléctrico y también la magnitud de ese campo eléctrico. Entonces voy a compartir de nuevo la presentación, a ver si se ve. Estábamos aquí, muchachos. Entonces el siguiente punto era esta. En la definición del campo eléctrico ya la revisamos en su momento, y lo que nos estábamos centrando ahora es en determinar precisamente este parámetro que se llama la intensidad de campo eléctrico. Para eso, pues veíamos que podíamos hacer uso de esta carga de prueba que está dibujada, esta Q0, que está aquí. Si nosotros la colocamos en cualquier parte del espacio, y por las fuerzas de atracción o repulsión con las cargas positiva y negativa en este caso, vemos que estas líneas pues sería prácticamente la trayectoria que sigue esta carga de prueba,
si es que nosotros la pusiéramos en este punto, ¿no? Si la pusiéramos en cualquier otro punto, pues estas líneas me darían exactamente la trayectoria que sigue. Si la pusiéramos por acá, por ejemplo, esta carga de prueba se movería toda esta dirección hasta entrar por acá. Se alejaría de la carga positiva y se acercaría a la carga negativa describiendo esta trayectoria. Entonces esa es la forma en que se explica el porqué de esta forma de las líneas de campo eléctrico, pero además esta carga de prueba me ayuda a determinar pues la magnitud y la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Y decimos que esta carga puntual, bueno, esta carga de prueba tiene estas características, es una carga puntual, es decir, se considera concentrada en un punto, es unitaria porque vale un coulomb y es positiva por definición, aunque puede haber cargas de prueba negativas. Nosotros vamos a manejar la carga de prueba como positiva. Y pues les digo que es un auxiliar para poder determinar la intensidad de campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Hicimos esta parte, si no mal me acuerdo, revisamos esta parte de la definición de lo que es la intensidad del campo eléctrico. Y habíamos dicho que el campo eléctrico que representamos con la letra E también es un vector igual que la fuerza, de hecho proviene de la fuerza, porque el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, o entre la unidad de carga entre la unidad de la carga de prueba, sus unidades son newtons por coulomb, y entonces si tenemos un cuerpo cargado, por ejemplo esta carga negativa, y ponemos una carga de prueba en su proximidad, una Q0, pues esto nos sirve para determinar la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Si hacemos esta relación, cuando nosotros hacemos esta relación de la fuerza entre la carga de prueba, pues vamos a obtener esta ecuación que tenemos aquí abajo. Y si se acuerdan, esta es muy parecida a la ecuación de la ley de Coulomb. La única diferencia es que en este caso, pues el efecto de la carga de prueba pues desaparece a la hora de hacer el álgebra correspondiente, y la única carga que interviene en la generación de este campo eléctrico es pues la carga que lo produce. Y la carga de prueba solamente nos permite pues determinar la dirección de ese campo eléctrico en ese punto. Porque si hacemos nosotros el análisis como hemos hecho antes para las fuerzas, tenemos aquí una carga negativa y la carga de prueba es positiva, entonces la fuerza que esta carga negativa ejercería sobre esta carga de prueba sería de atracción, y entonces trataría de mover a la carga de prueba hacia sí misma, y entonces esto nos dará la dirección de este campo eléctrico. Y la magnitud pues la podemos determinar por medio de esta ecuación, multiplicando en este caso simplemente la constante K por el valor de la carga y dividiendo entre el cuadrado la distancia que separe a la carga que produce el campo de la carga de prueba. Creo que hasta ahí hemos visto, no me acuerdo muchachos, vimos algo más aparte de esto. Bueno, aparte aquí están los otros cálculos del campo eléctrico, del lado derecho de esta carga positiva. Determinamos el campo eléctrico para 3 casos a una distancia de 10 centímetros y simplemente aplicamos la ecuación que ya vimos antes para determinar esta intensidad de campo eléctrico a 10 centímetros de distancia de esta carga positiva. Y veíamos que en cada caso, en cada punto, a la misma distancia, pues este campo eléctrico vale lo mismo, tiene el mismo valor, pero cambia la dirección del campo eléctrico. Y eso para ver la dirección de ese campo eléctrico teníamos que hacer nuevamente el análisis de qué pasaba, qué hacía esta carga positiva con respecto a esta carga de prueba también positiva. Entonces, como las dos son positivas, hay repulsión. Y entonces nos interesa el efecto sobre la carga de prueba. Y entonces resulta que habría una fuerza que trataría de alejar a la carga de prueba de esta carga positiva. Y entonces esa misma dirección que tiene la fuerza es la dirección que tiene el campo eléctrico. Y expresamos esa dirección en forma de un ángulo, para este caso 90 grados. Si lo colocamos aquí en la manera horizontal, sería la misma magnitud del campo eléctrico, pero una dirección de 0. Si lo colocáramos debajo
de esta carga positiva, pues tendría la misma magnitud, pero una dirección de 270 grados, y así sucesivamente. En cualquier punto que lo coloquemos, si está a la misma distancia, tendrá la misma magnitud, pero cambiará su dirección de este campo eléctrico. No me acuerdo, muchachos, si hasta aquí quedamos o hicimos el ejercicio de este ejercicio. Ya hicimos esos ejercicios, profe. ¿Está hecho? Ah, ok. Sí. Entonces me voy a la presentación donde ya tenemos este ejercicio. Voy a dejar de compartir esta. Voy a compartir la otra. Esta fue. Bien, voy a compartir entonces la otra presentación, campo eléctrico 3. Ok, entonces en la siguiente clase revisamos esta parte de la permitividad también, ¿no? ¿Ya lo hicimos esto? Muchachos. Ya. Ok, entonces vamos a recordarlo un poquito para seguir avanzando. Veíamos entonces que en la clase pasada veíamos que si teníamos una carga eléctrica, en este caso esta carga que veíamos de un nanocoulomb, a una cierta distancia colocábamos una carga de prueba, pues podíamos determinar la intensidad de campo eléctrico en ese caso. Y si no tenemos una indicación en contrario, suponemos que esto que separa las dos cargas, a la carga positiva de la carga de prueba, será aire vacío. Entonces podríamos determinar, con esta primera ecuación que está encerrada, podemos determinar la magnitud de este campo eléctrico 1 y desde luego la dirección, haciendo nuevamente el mismo análisis con respecto a pues, la naturaleza de las cargas, ¿no? En este caso, dos cargas positivas, hay repulsión. La dirección de la fuerza que ejercería la carga positiva con la carga de prueba sería para alejarla en dirección del eje X positivo, por eso estaría a 0 grados. Y vimos cómo podemos expresar eso en forma polar y en forma unitaria. Pero después hicimos el supuesto de que estas mismas cargas, esta misma carga y esta misma carga de prueba, las colocamos dentro de un medio con una permitividad relativa de 5. Entonces vimos que esta ecuación primera que habíamos utilizado antes para calcular el campo eléctrico la teníamos que modificar un tanto por una ecuación que estuviera en función precisamente de esta permitividad relativa. Y eso nos obligó a cambiar esta letra K, que corresponde solamente a la permitividad del aire o el vacío, por esta segunda ecuación en donde tenemos ese primer término expresado como 1 sobre 4pi por la permitividad relativa del medio, por la permitividad absoluta del aire o el vacío, desde luego por el valor de la carga entre el cuadro a la distancia que la separa. Y vimos que pues encontrábamos de esa manera su valor y vimos que efectivamente existía una relación entre el valor del campo eléctrico encontrado originalmente y el valor del campo eléctrico que encontramos ya con una permitividad relativa diferente. Es decir, este valor encontrado en este segundo caso será la quinta parte del valor que tenía originalmente para el aire o el vacío. Es decir, de esta manera se afecta el campo eléctrico cuando hay una permitividad diferente al aire o el vacío. Se hace tantas veces más pequeña como es esta permitividad relativa.
Y bueno, después hicimos un ejercicio, aquí sí cambiaron los valores, creo que teníamos un valor de permitividad absoluta de 35.4, me parece, en su ejercicio. Aquí para este yo utilicé 17.7, pero bueno, el procedimiento es el mismo y la diferencia es que en esta ecuación pues usamos una, en lugar de la constante K, utilizamos este término que es 1 sobre 4pi por epsilon, que es la permitividad absoluta de cualquier medio. Si es lo que conocemos, pues tendremos que utilizar esta ecuación y multiplicado en este caso por la carga 3, que es igual a 2, que es igual a la 1, y dividido entre el cuadrado de la distancia que separa estas cargas. Si encontramos esta relación de este valor de campo eléctrico para este caso. Y pues hasta ahí nos quedamos, creo que hicimos el siguiente ejercicio. Eso fue con permitividad. Y en el siguiente ejercicio pues le hicimos encontrar un campo eléctrico resultante. En este caso teníamos dos cargas del mismo tamaño, de un nanocoulomb, y a cierta distancia estaba colocada una carga de prueba. En este caso tenemos de la carga 1 a la carga de prueba teníamos una distancia de 131.5 centímetros. De la carga 2 a la carga de prueba teníamos una distancia de 87.7 centímetros. Y veíamos que si hacíamos lo necesario, podemos encontrar un campo eléctrico resultante si sumábamos vectorialmente el campo eléctrico 1, que es este campo que está marcado aquí en azul, con, que es el campo que produce la carga 1 sobre la carga de prueba. Este campo eléctrico azul, este sería el campo eléctrico 1. Y el campo eléctrico 2 es este que está marcado en amarillo, que es el que produce este carga 2 sobre la carga de prueba. Entonces, si sumamos esos dos campos vectorialmente, podemos encontrar el campo eléctrico resultante. Procedimos a calcular la magnitud de cada uno de estos campos eléctricos. Como aquí no hay ninguna referencia a una permitividad relativa o absoluta, pues consideramos que eso es aire vacío y encontramos las magnitudes con las ecuaciones, pues la misma ecuación similar a la de la ley de Coulomb, más que solamente para la carga 1. Y encontramos el valor del campo eléctrico 1. Hicimos lo mismo para el campo eléctrico 2. Y después lo que hicimos fue expresar esos campos eléctricos en forma vectorial. Es decir, con su magnitud y su dirección. El campo eléctrico 1 en este caso es en dirección a la derecha sobre el eje X, entonces por eso su ángulo es 0. El campo eléctrico 2 es en dirección a la izquierda sobre el eje X, por eso su dirección es 180 grados. Finalmente, para poder sumar estos dos campos eléctricos, tenemos que pasar estas expresiones en forma polar a la forma unitaria, que es expresar de esta manera, ¿no? 5.2 newtons por coulomb en I, más 0 en J, que es el campo eléctrico 1, y menos 11.27 newtons por coulomb en I, más 0 en J, para sacar el campo eléctrico 2. Y sumamos directamente campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 y obtenemos campo eléctrico resultante en forma unitaria. Nos dio menos 6.5 newtons por coulomb en I, más J0, y lo único que hicimos al final fue expresar este mismo campo eléctrico de forma unitaria, pasarlo a forma polar. Acá está el esquema que nos permite pasarlo a forma polar o explicar por qué, cuál es el ángulo que le corresponde a este campo eléctrico resultante para expresarlo en forma polar. Creo que así, ahora sí hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? En la sesión pasada. Sí, profe. Ok. Hasta aquí entonces ya hice el resumen de todo lo que habíamos visto antes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿No? No. Ok. Bien, entonces muchachos, vamos a seguir avanzando. Les decía que vamos a revisar casos similares a los que vimos en la ley de Coulomb, porque prácticamente pues se repite la situación. Entonces vamos a seguir avanzando en ese sentido, porque ahora lo que vamos a ver es esto.
tenemos, por ejemplo, este caso en el cual tenemos, para empezar, una permitividad relativa de 2, es el medio donde están colocadas estas cargas. Y lo que tengo aquí es una carga, aquí tengo abajo a la izquierda una carga 1 y abajo a la derecha una carga 2. Y colocada directamente sobre la carga 2 a una cierta distancia tengo una carga de prueba, una Q0. Y eso me da como resultado que pues esta carga 1 genere un campo eléctrico sobre esta carga de prueba y esta carga 2 genera otro campo eléctrico sobre esta carga de prueba colocada en este punto, y al final lo que tengo es un campo eléctrico resultante. Es una combinación de estos dos campos eléctricos. Y igual que lo hemos hecho antes, este campo eléctrico resultante pues va a ser la suma vectorial del campo eléctrico 1, que es este que está en azul fuerte, producida por la carga 1, y el campo eléctrico 2, que es este en amarillito, marrón, no sé qué color es esto, café, que va verticalmente hacia arriba. Y entonces, si sumo estos dos campos eléctricos, pues puedo encontrar el campo eléctrico resultante, que es lo que me interesa, y que de hecho ya está aquí dibujado en este vector rojo, pero bueno, aquí lo redibujamos de acuerdo a la propuesta nuestra de la dirección de estos campos eléctricos. Muchachos, lo que vamos a hacer entonces ahora es calcular este campo eléctrico resultante. ¿Alguien tiene duda, muchachos, por qué el campo 1, eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 tienen esas direcciones? No, profe, creo que no. ¿No? Bien. Entonces vamos a hacer este cálculo para continuar avanzando. Nos quedan algunos 12 minutos en esta sesión. Esta sesión solamente tenemos pues el plan gratuito de Zoom, así que esta sesión va a durar 40 minutos, pero inmediatamente después que se termine, pues nos reconectamos para una sesión de 40 minutos, y una vez que termine esa sesión, pues ya definiremos si nos reconectamos por tercera ocasión para unos 10 o 12 minutos adicionales, o lo dejamos ahí, pero por principio de cuentas, en cuanto termine esta sesión, muchachos, nos reconectamos para una sesión de 40 minutos adicionales. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pues vamos a continuar trabajando. Entonces tengo aquí que determinar el campo eléctrico resultante debido a estas dos cargas, esta carga 1 y esta carga 2. Las dos cargas, como lo hemos visto antes, tienen el mismo valor. Las dos son de 1 nanocoulomb. Esta carga 1 y esta carga 2 también es de 1 nanocoulomb. Y entonces vamos a determinar esos campos eléctricos resultantes 1 y 2. Para empezar, vamos a calcular el campo eléctrico 1. ¿Cómo calculo el campo eléctrico 1? Tomando en cuenta que ahora tengo un medio que tiene una permitividad relativa de 2. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la ecuación que me sirve para calcular este campo eléctrico 1? ¿Cómo lo expreso? ¿A qué es igual este campo eléctrico 1? ¿Alguien me puede decir? Sería 1 entre 4pi por epsilon relativa por epsilon absoluta. 1 sobre 4pi por la permitividad relativa, epsilon r, por epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Muy bien. Y luego, ¿qué carga? Q1. Q1, la carga 1, sí. ¿Entre cuál distancia? Entre R2. La distancia prácticamente que hay, digamos, de la carga 1 a la carga de prueba. Voy a llamar la carga de prueba como es la Q0, de 1 a 0, ¿no? ¿Cuál es esa distancia? Aquí en la gráfica la voy a marcar. Es de aquí a acá. Este es R.
desde 1 hasta la carga de prueba. ¿Cuánto mide eso? Bueno, vamos a sustituir aquí los valores, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a sustituir, para calcular E1, vamos a sustituir 1 sobre 4pi por epsilon r, que es la permitividad relativa, en este caso de 2, por epsilon 0. ¿Cuánto vale epsilon 0, muchachos? La absoluta de la ley de vacío. 8.85. Ajá. 8.85. ¿Qué más? Se perdió por ahí el Por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, ajá. Y las unidades de esto. ¿Quién se acuerda? Newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Ese es ya cuando está operada. En este caso, la permitida es al revés. Coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Porque cuando operamos y hacemos la inversa, entonces ya queda como en las mismas formas que la constante K. Ok, pero ahora por la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? Expresada en coulombs. 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y entre la distancia al cuadrado, ¿cuál es la distancia entre la carga 1 y la carga de prueba, la carga 0? La Q0. ¿Cuál es esa distancia, muchachos? Sería 2.49. Acá está, ¿no? Ajá, 2.499. 2.499 y expresado en metros es 2.499 metros. Muy bien, gracias, Edith. Sí, creo que sí fue Edith. Ok, 2.44 metros, 2.499 metros, y esto va al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer esta operación, muchachos. Si me ayudan haciendo esta operación de aquí abajo, 1 sobre 4 pi por 2 por 8.85 por 10 a la menos 12. Profe, ¿de dónde salió la distancia? De aquí Es abajo. que no veo. Ok, aquí del lado izquierdo tenemos una segunda imagen. Aquí tengo una carga, aquí tengo un flexómetro colocado desde la carga de prueba, la Q0 que está aquí, hasta aquí. Y aquí me indica qué distancia hay. Es esta, Ah, ok. Gracias. ¿sí? 249.9 centímetros es lo que pusimos aquí ya expresado en metros. ¿Vale? Sí, gracias. Ok, entonces, muchachos, ¿cuánto es 1 sobre 4 pi por 2 por 8.85 por 10 a la menos 12? Profe, son 4.49 por 10 a la 9. Muy bien, gracias. Dame un segundo. 4.49. 49 por 10 a la 9. Muy bien. Por 10 a la 9 y ahora sí van al revés las unidades. Newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados porque sacamos un inverso. Y ahora sí vamos a multiplicar por, ahorita nada más le voy a indicar, 1 por 10 a la 9. Coulombs. Y aquí va a ser el cuadrado de esta distancia. ¿Cuánto es 2.499 al cuadrado, muchachos? 2.5 al cuadrado, 2.5, 5, 6, 6, 5 punto y algo, ¿no? 6.24. Ok, 6 punto, otro dígito, 2, 4, ¿qué? 5. 24.5. 245, muy bien, gracias. Son metros cuadrados. Y ahora sí podemos reducir unidades, metros cuadrados, coulombs. Con esto nada más se va al cuadrado. Me quedan metros por coulomb. Si hacemos esta operación, 4.49 por esta. Para empezar, este 10 a la 9. Con este 10 a la menos 9 se nos van a eliminar. Nos va a quedar 449 por 1. Nos va a quedar aquí, voy a poner aquí el campo al pico 1. Igual a 4.49
newtons por coulomb. Newtons por coulomb entre 6.245. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es eso? 0 punto y algo, ¿no? $0.71. 71. Ok. ¿Cuál es el siguiente dígito? 8. Vamos a dejarlo con 3, ¿no? 7.18. Newtons por coulomb. Esa es la magnitud del campo eléctrico 1. Ok. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo para calcular el campo eléctrico 2. Porque el campo eléctrico 2, muchachos, aquí va a ser igual. La magnitud, pues nuevamente, como es un medio diferente al aire del vacío, va a ser 1 sobre 4pi por epsilon 0, con epsilon r, epsilon 0, que es lo mismo. Pero ahora la carga 2, ¿no? Y la distancia, aquí me faltó el cuadrado. La distancia de la carga 2 a la carga de prueba, lo voy a llamar así, al cuadrado. Entonces, si sustituimos sus valores, 1 sobre 4pi por epsilon 0 que es 2, por epsilon r que es 2, por epsilon 0 que es 8.85, por 10 a la menos 12. Ustedes comparan los números, pero es difícil escribir con estos, con el ratón. Dijimos que son coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Y bueno, si hacemos toda esta operación, y luego multiplicamos por la carga 2, que es igual de 1 nanocoulomb. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y dividido entre la distancia, muchachos. ¿Cuál es la distancia entre carga 2 y carga de prueba? $1.212 metros. 1.212 metros. Perdón, si no me doy cuenta y se acaba la sesión, muchachos, nos reconectamos. Solamente damos un minuto y nos reconectamos en lo que pongo a grabar. Bueno, acabo de confirmar la grabación y salvo el trabajo en la presentación. Y nos reconectamos para lo que sigue, ¿no? Dijimos 1.212, ¿no? 212 metros y esto va al cuadrado. Y bueno, pues esta operación ya la hicimos arriba, es exactamente la misma. Lo de aquí, el primer término es exactamente lo mismo que arriba, entonces ya no tiene sentido más que reescribirlo. 4.49 por 10 a la menos, por 10 a la 9 newtons